Mi nombre es Javier Ortiz. Para mí es de gran privilegio poder estar contigo una vez más a través de este JOM Blog. La pregunta de esta ocasión es: ¿qué es oración de guerra espiritual? Bueno, en la Biblia no habla exactamente acerca de oración de guerra espiritual, pero durante este JOM Blog vamos a estudiar un poco acerca de qué es la guerra espiritual. Vamos a ir a una cita bíblica para darnos cuenta exactamente dónde la Biblia nos habla acerca de la guerra espiritual. Yo te podía hablar cosas del Antiguo Testamento y decirte que muchos hicieron guerra de esta manera o de la otra, pero quiero ser específico, quiero ser exacto en cada JOM Blog que hago. Puedo decir que Josué gritó al séptimo día o después de haber dado las vueltas que dio, pero realmente la Biblia no dice que esto es guerra espiritual. Tenemos que ser específicos y vamos a leer un versículo que es específico y nos da detalles acerca de qué es la guerra espiritual. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Vamos a ver qué es la guerra espiritual. Versículo 6, Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18 dice: Porque lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo eso, está firmes. Está pues firme, Señor, vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Ahora, lo primero que debemos entender nosotros es que nuestra guerra espiritual es contra las fuerzas satánicas. Tenemos que entender que aunque el diablo ha sido derrotado, las obras del mal todavía están en el mundo. Entonces por eso vemos tanta destrucción o tantas familias, por ejemplo, destruidas, tanta enfermedad y tantas cosas que el diablo hace. Ahora, por eso tenemos que tener claro que aunque el diablo está destruido, las obras del diablo todavía están. Para eso vino Jesús, para destruir las obras del diablo. Ahora, cuando hablamos de la guerra espiritual, en la única parte que habla acerca de orar es en el capítulo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18, es la única parte que habla de orar, pero no especifica y dice oración de guerra espiritual, no, dice orar, dice, vamos a leer, orar y con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces es importante, no estoy descartando la importancia de orar, pero quiero que entiendas que no habla la Biblia acerca de oración de guerra espiritual. Quiero que sea exacto. Ahora, en los demás versículos que acabamos de leer, habla acerca de cómo poner la palabra a trabajar en nuestras vidas. Esto es guerra espiritual. Cómo poner a trabajar la palabra en nuestras vidas. También habla de la salvación. Habla de predicar la palabra del Evangelio. También habla de la justificación, de la justicia de Dios. Entonces, habla también acerca de la espada. En otras palabras, ponernos la armadura de Dios. Esto es la guerra espiritual. Ahora hay otro versículo también que nos habla también un poquito más profundo acerca de qué es la guerra espiritual. Y esto lo vamos a encontrar en 2 de Corintios, capítulo 10.
Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 4 dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En otras palabras, andamos como seres humanos, ¿no? No militamos como seres humanos. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso es otro significado de lo que es la guerra espiritual. Ahora, muchas personas dicen o han sacado, no sé dónde lo sacaron, que una fortaleza es, por ejemplo, un muro lleno de demonios y que tenemos que derribar esa fortaleza. Bueno, eso no es el significado de lo que quiere decir esta palabra acerca de qué es una fortaleza. Realmente ese no es el significado. Fortaleza es una teoría que la gente se forma en su mente, es una forma de pensar que se ha creado en la mente. Entonces, son teorías de hombres. Ahora, cuando aquí este versículo que acabamos de leer habla acerca de la guerra espiritual, se está refiriendo a esas teorías que el hombre forma, o también a esas enseñanzas o esas teorías que tratan de desacreditar a Dios, también tratan de desacreditar lo que la palabra del Señor dice. Por lo tanto, nosotros, ¿qué debemos de hacer? Nosotros debemos permanecer en la palabra. Cuando nosotros permanecemos en la palabra, no nos dejamos engañar por cualquier teoría o por cualquier filosofía o llámele como le llame, sino que nosotros estamos fundamentados en la palabra. Entonces, esto es lo que es la guerra espiritual. ¿Qué debemos de hacer cuando todos estos pensamientos vienen a nuestras vidas? Cualquier pensamiento que sea que te dice que tú no lo puedes lograr. Entonces la palabra es muy clara, dice, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, cuando está hablando aquí, dice, derribando argumentos, dice, y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Entonces, esos argumentos que se crean en la mente. Ahora, mucha gente habla en contra del conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo vamos a nosotros a permanecer firmes? Bueno, cuando nos permanecemos en la palabra y siempre llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando esos pensamientos de esas fuerzas satánicas que vienen, especialmente como dice la palabra, leíamos en el versículo anterior, en el día malo, viene esa cantidad de pensamientos a tu vida que quieren desanimar tu vida, que quieren que tú pares de predicar el evangelio, que te dicen que tú ya no puedes más, que tu familia no va a salir adelante, que no vas a conseguir el trabajo que tú quieres. Entonces, todo este tipo de pensamientos que vienen a tu vida debemos llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Y siempre permanecer en la palabra, porque cuando permanecemos en la palabra sabemos que la victoria es nuestra, que somos más que vencedores y que ya nosotros tenemos una victoria segura en Cristo. Por lo tanto, que aunque pase lo que pase, que aunque la situación se vea la más crítica, la palabra de Dios dice que todas las cosas cooperan para bien. Por lo tanto, todas las cosas cooperan para bien en tu vida. Espero que este JOM Blog haya sido de bendición y te haya quedado claro qué es la guerra espiritual. Ya lo expliqué en dos pasajes bíblicos y traté de ser lo más conciso y preciso. Y quiero que sepas que la palabra oración de guerra espiritual no está. Entonces, esta es la guerra espiritual. El apóstol Pablo habla de la batalla de la fe, de pelear la batalla de la fe. Esa es nuestra guerra espiritual, la batalla de la fe. Que a pesar de lo que pase, no perdamos la fe, no perdamos nuestro enfoque y nuestra mirada siempre esté en Cristo Jesús. Te bendigo y gracias por estar siempre conectados con nosotros.